Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, últimamente hemos pasado por grandes ciudades a las que hemos dedicado varias entregas por la cantidad de gente judía que allí vivió y entre ellos algunos grandes destacados. Pero hoy vamos a ir a una pequeña población que se llama Vishkov y que entre la población que allí nació, pues destaca un joven, y vamos a decir joven porque murió cuando solamente tenía 23 años, liderando el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Como es el caso de Mordejai Anielewicz. Así es, Jorge, en esta pequeña población de la provincia de Varsovia y cercana a la gran capital que ha sido, la gran capital judía que ha sido Varsovia, en este pequeño pueblo nació un grande como Mordejai Anielewicz, que como tú bien dices, lideró el levantamiento del gueto de Varsovia del año 1943. Y bien, los judíos llegaron a esta pequeña ciudad, como decimos, de la provincia de Varsovia a finales del siglo XVIII. En la siguiente centuria, hacia 1827, según un censo, eran 278 personas, pero eso era tan pequeño lugar que eso representaba el 29% de la población total. Como no hubo ahí restricciones inmigratorias, alrededor de 1850 ya eran 1067 los judíos, aumento que elevaba su porcentaje hasta un 67% del total de los vecinos. La Keilah siguió creciendo y a finales del siglo, en 1897, ya había 3.207 judíos, entre los que se contaban muchos adeptos a las dinastías jasídicas de Alexandrov y de Gur. Al comienzo del siglo XX se fundó allí un sindicato de trabajadores judíos y durante las revueltas de 1905, previendo ataques antisemitas, se organizaron grupos de autodefensa y en el año 1909 se inauguró la primera biblioteca judía de la villa. Tras la guerra entre soviéticos y polacos nacionalistas, cuando los soldados del ejército polaco entraron en Vyshkov en 1918, se produjeron pogromos debido a que estos militares acusaron a los judíos de traicionar a Polonia en favor de los soviéticos. Se crearon tribunales populares, algunos judíos fueron denunciados y posteriormente encarcelados y se produjeron otros actos de violencia física y sobre construcciones y edificios. La respuesta fue nuevamente una organización de autodefensa judía que se enfrentó a los agresores con más o menos suerte, dependiendo de las circunstancias. Asimismo, en el Sejm o Parlamento polaco, el grupo de representantes judíos planteó una pregunta parlamentaria acerca de estos disturbios, pero no tuvieron ninguna respuesta y la administración tampoco denunció a los revoltosos. Tras la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía atravesó importantes dificultades. Los miembros de la Keilah menos perjudicados fueron los comerciantes de madera y los propietarios de industrias de elaboración de cerveza, así como los que tenían molinos harineros o pequeñas fábricas de ladrillos. Pero también había entre los judíos gente de oficio, como sastres, carpinteros, trabajadores independientes que se dedicaban a la pesca, al comercio minorista o al transporte. Y entre estos últimos, la situación económica se deterioró muchísimo y cundió el desempleo. El Joint, el Comité de Distribución Conjunta, acudió en ayuda de los más desfavorecidos y se consiguió crear un banco cooperativo en 1925 para socorrer a las familias. 2 años más tarde se fundó un fondo de préstamos sin intereses, también apoyado por el Joint. En el año 1935
este fondo había concedido ya 532 préstamos por un valor total de 50.000 zlotys, lo cual era una suma muy alta para la época. Se calcula que casi todo el comercio de la ciudad y las personas que se ganaban la vida con sus oficios recibieron en una u otra medida esta ayuda. En Vyshkov, las tradicionales instituciones de protección y bienestar social como Linat Tzedek o Bikur Hulim, destinada a socorrer a los más pobres, indigentes y enfermos, esta última para la atención hospitalaria gratuita, fueron muy activas en esa época. Cuando podían, los empresarios locales, incluso los medianos y pequeños, contribuían con donativos. Todos los partidos judíos tenían representación en la ciudad. Los sionistas de Alamishmari y Et Livnot, Poalei Zion, Mizrahi, y también los sionistas revisionistas. La juventud sionista nació allí en 1931 y Poalei Zion fundó una rama de Halutz para entrenar en una granja de la zona a jóvenes que deseaban hacer aliyá y vivir en un kibutz. Ashomer Hatzair y Ashomer Legumi, que más tarde se llamaría Anuar Hatzioni, también desarrollaban actividades en la localidad. En las elecciones del Congreso Sionista de 1929 dominaba Mizrahi, mientras que en el de 1930 predominaron las organizaciones nucleadas en torno a la Liga para la Palestina Obrera, y así siguió hasta el último Congreso Sionista anterior a la Segunda Guerra Mundial. El Bund también desarrolló una importante actividad en Vyshkov. Tanto las organizaciones políticas como sindicales influyeron mucho en la educación y la cultura. Había clases nocturnas para los trabajadores organizadas por Poalei Zion, había una orquesta patrocinada por Betar y la juventud sionista fundó grupos de teatro y de estudios de lengua y literatura hebreas. En el capítulo deportivo es digno de mencionar sobre todo a Maccabi, cuya rama local fue fundada en el año 1927, o Ascala, un club nacido en 1929 al calor de los círculos izquierdistas judíos. Poalei Zion estaba presente con un club que se llamaba Kohav, Estrella. En el periodo de entreguerras hubo una yeshiva, conocida como Beis Yosef, a la que asistían unos 250 alumnos. Cerca de 120 niños estudiaban en un Talmud Torah. Agudas Israel fundó la escuela para niñas Beis Yaakov en 1927. Pero también había educación laica en una escuela de la por entonces moderna red de enseñanza Sillo, donde se impartió clase entre 1925 y 1930. Asimismo, los sionistas mantenían una escuela de la red Tarbut. La crisis de 1929 provocó también que creciera el antisemitismo debido a la competencia de los comerciantes y trabajadores cristianos que llamaron al boicot a las artesanías y a los oficios judíos en los años siguientes, lo que aumentó la pobreza que mencionábamos antes, que ya estaban sufriendo los judíos. A instancias de la arenga antijudía de un sacerdote de la localidad, al comienzo de 1937 fue apedreada la fachada de la sinagoga y de varias casas judías. El 5 de septiembre de 1939, apenas comenzada la Segunda Guerra Mundial, se produjeron duros combates entre las fuerzas polacas y los invasores nazis. Los alemanes bombardearon repetidamente Vyshkov, muchos edificios fueron incendiados y los bombardeos hirieron o mataron a numerosas personas. La gran mayoría de la gente, incluidos los judíos, temiendo por sus vidas, huyeron de la ciudad para ocultarse en los bosques del entorno o se fueron a otras ciudades e incluso hacia el territorio que pronto sería ocupado por los soviéticos por el pacto Ribbentrop-Molotov. Al término de los combates con los nazis, fueron muchos más los que huyeron. El 9 de septiembre, tras bombardear nuevamente con saña la ciudad, las tropas nazis ocuparon Vyshkov y de inmediato asesinaron a 65 judíos,
que encontraran casualmente en las calles y al mismo tiempo trasladaron a una docena de polacos a la cercana localidad de Bniewo, donde también los asesinaron. Disparaban a mansalva a los judíos en las calles, luego quemaron casas con judíos dentro. Por fin a otros los sacaron por la fuerza de sus viviendas y los concentraron en varios sitios, la mayoría de ellos en la plaza del mercado. Prácticamente aniquilaron allí a todos los hombres y a las mujeres adultos, y a los niños los expulsaron de Vyshkov, a saber para dónde habrán huido. Los hogares judíos que aún seguían en pie fueron quemados por si quedaba gente escondida, a la que asimismo se persiguió en búnkeres, en sótanos, en campos y en los bosques de alrededor. Allí donde se encontraban judíos, los asesinaban y enterraban en fosas comunes. Hubo varias, incluso situadas en los mikves de este shtetl o en el patio de la escuela secundaria. En la calle Shventoyanska había una fosa donde enterraron a 50 judíos. No había sitio donde no hubiera cadáveres sepultados. La carretera hacia el cercano enclave de Yadov estaba sembrada de cadáveres. Se calcula que en los primeros 4 o 5 días de ocupación, los nazis masacraron a unos 1000 judíos. Y pasado el 13 de septiembre, ya no quedaba ni uno de ellos en Vyshkov. De los que consiguieron huir, muy pocos hallaron refugio, aunque temporal, ya que también en su mayoría fueron asesinados en pueblos cercanos como Yadov, ya mencionado, y otros cercanos. Incluso otros marcharon hasta Varsovia, consiguieron llegar a Varsovia, y otros fueron confinados en guetos de pueblos cercanos y luego trasladados directamente a campos de exterminio. Después de la masacre de judíos de Vyshkov, los nazis ocuparon todo el distrito de Varsovia y la zona en su conjunto pasó a ser parte del Generalgouvernement o gobierno general de los territorios polacos ocupados, al mando del todopoderoso y siniestro gobernador general Hans Frank, que mantendría su cargo hasta que huyó en 1945. Al año siguiente fue juzgado por el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y condenado a la horca, sentencia que se cumplió el 16 de octubre de 1946. Antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, vivían en Vyshkov 12.000 personas, de las cuales un 45% eran judías. Ninguno de ellos sobrevivió. Los nazis asesinaron a más de 7.000 vecinos, de los que 5.000 eran judíos. Allí también se estableció un campo de trabajos forzados, posteriormente, para alojar a prisioneros de guerra soviéticos capturados tras la ruptura del pacto antes mencionado en 1941. No obstante, en la zona había una gran actividad del movimiento de resistencia polaco y tras el levantamiento del gueto de Varsovia, los supervivientes de la organización de combatientes judíos formaron una unidad partisana que llevaba el nombre de Mordechai Anilevich, que era oriundo de Vyshkov y que operaba en los bosques del entorno. Luego abundaremos más en el papel de este líder. El doctor Leichert, un médico de Vyshkov, también se destacó en su caso como integrante del grupo que organizó la lucha clandestina en el campo de concentración y exterminio de Treblinka. Liberada la ciudad, los soviéticos la restituyeron a Polonia, que instauró un régimen comunista en el país, que se mantuvo sin cambios hasta que en 1989 cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, emprendiendo el país la apertura política democrática. De todas maneras, tras la guerra, no volvió a haber Keilah en Vyshkov. En septiembre del año 1997 fue inaugurado un monumento a las víctimas. El memorial incluye decenas de lápidas judías recuperadas que los nazis habían profanado en 1939, arrancándolas del cementerio para empedrar las calles y para construir la sede local de la Gestapo. Bien, vamos ya con la biografía del líder que tú has mencionado, Jorge, y al que hemos hecho referencia, de Mordechai Anilevich, que nació en el año 1917
19 aquí en Vyshkov, tal como también hemos comentado. Solamente tenía 23 años de edad cuando se convirtió en el líder del levantamiento del gueto de Varsovia, con el grado de comandante de la organización de lucha judía en polaco Żydowska Organizacja Bojowa, conocida también por sus siglas en esta lengua ZOB, ZOB. Anilevich se unió al movimiento sionista socialista Shomer Hatzair cuando acabó sus estudios en el Gymnasium de Vyshkov. Pocos días después de la invasión de Alemania a Polonia, el 7 de septiembre de 1939, Anilevich y sus compañeros huyeron hacia el este mientras esperaban que el ejército polaco rechazara a las tropas nazis. Debido al pacto de Alemania con la Unión Soviética, el este polaco fue también invadido, pero en este caso por el Ejército Rojo, 3 semanas más tarde de la invasión de Alemania por el oeste. En esos momentos iniciales de la Segunda Guerra Mundial, Anilevich se enteró de que los principales grupos judíos polacos habían huido a Vilna, en Lituania, que ya estaba bajo dominio soviético. Entonces se desplazó allí para convencer a los refugiados que regresaran a Polonia para combatir a los nazis, pero no tuvo éxito. También intentó abrir un corredor por Rumanía para ayudar a huir a los judíos hacia Palestina, bajo mandato británico entonces, pero fue capturado por la policía soviética, aunque le liberaron muy pronto. De modo que organizó un grupo de sus colegas con él a la cabeza para regresar a Polonia e iniciar acciones clandestinas contra el ocupante. En el grupo que regresó a Varsovia en 1940 se hallaba su novia, Mira Fugger. Se instalaron en el gueto de la ciudad. Anilevich organizó reuniones y seminarios clandestinos, además de colaborar con una publicación también necesariamente clandestina que circulaba en el gueto. Creó una organización de autodefensa en el mes de junio de 1941, cuando se supo que los nazis estaban asesinando masivamente a los judíos en todas las zonas que ocupaban. Tras otro de sus viajes para organizar un grupo de autodefensa en la zona que el Reich denominó Alta Silesia en el verano de 1942, comprobó ya de vuelta en Varsovia que los alemanes habían deportado en su ausencia a unos 300.000 judíos hacia el campo de exterminio de Treblinka, de manera que solo quedaban de la población original del gueto 60.000 personas, la quinta parte de los inicialmente confinados. Decidió entonces, junto a sus compañeros, unirse a la SOP y en el mes de noviembre fue elegido comandante en jefe de esa organización. Asimismo, al comienzo del año siguiente, 1943, estableció contacto con la Armia Krajowa, el ejército territorial polaco que operaba desde el exilio, que le proporcionó ayuda en forma de armas y más tarde ayudó a huir al lado ario y luego al extranjero, tras la destrucción del gueto, a algunos sobrevivientes proporcionándoles documentos falsos. Los alemanes, en efecto, preparaban un segundo transporte de todos los judíos que quedaban en el gueto, pero al intentarlo, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar una violenta resistencia entre los confinados? La Organización de Lucha Judía, o SOP, como hemos dicho, en unión con la Unión Militar Judía, se rebelaron y consiguieron expulsarlos. Esto fue el comienzo o antecedente del hecho histórico conocido como el levantamiento del gueto de Varsovia, y ocurrió unos meses antes de este levantamiento, porque estos sucesos ocurrieron en enero. Mordechai Anilevich tuvo una destacada actuación en estos hechos. Hasta el 19 de abril, los nazis no lanzaron su contraataque, ya que esperaron refuerzos para reducir la resistencia judía. Lo cierto es que un grupo de personas mal armadas, muchas enfermas o debilitadas, consiguieron mantener a raya durante casi 3 semanas al más poderoso ejército europeo de aquel momento. Los intensos ataques alemanes siguieron encontrando resistencia incluso cuando les llegaron refuerzos, aunque ya muy desorganizada, con los combatientes defendiéndose en forma oculta en desagües y en sótanos. Aún y así, para acabar con la rebelión, las tropas nazis tuvieron que quemar casa por casa y allanar
cada refugio del gueto. El día 16 de mayo de 1943, y debiendo contabilizar una gran cantidad de bajas, el general al mando, que había ido especialmente a mandar esta operación, Jürgen Strupp, informó que el gueto había sido derrotado y que el suburbio judío en Varsovia ya no existe. Textual. Unos días antes, el 8 de mayo, conscientes de la derrota, Anilevich y Mira Fugger, la que hemos dicho que era su novia, junto a otros líderes de la SOV, se suicidaron en su búnker en el cuartel general de los insurrectos de la famosa calle Mila, número 18, al cual los alemanes llegarían poco después. Nunca fue hallado el cadáver de Anilevich. Algunos analistas opinan que se trasladó junto a los cuerpos de otros judíos asesinados en el gueto hacia el crematorio de algún campo, quizás Treblinka, donde habrían sido incinerados. Pese a estas opiniones, en el monumento en memoria de los combatientes, situado junto al búnker de Mila 18, hay una inscripción que dice que su cuerpo está allí. Literalmente y traducida al castellano, esta es la inscripción: tumba de los combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia. Estas ruinas del búnker de la calle Mila 18 son el último lugar de descanso de los comandantes y combatientes de la Organización de Combate Judía, así como de algunos civiles. Entre ellos se encuentra Mordejai Anilevich, el comandante en jefe. En el búnker reposan más de un centenar de combatientes, solo algunos de los cuales son conocidos por su nombre. Aquí el resto, enterrado en donde cayó, nos recuerda que toda la tierra es su tumba. Al comienzo del año 1944, el gobierno polaco en el exilio condecoró post-mortem a Mordejai Anilevich con la Cruz Militar Polaca Virtuti Militari. En Israel lo recuerda el Kibutz Yad Mordejai por su heroísmo y dedicación a la causa judía, y allí se ha erigido también una estatua suya. Asimismo, en la ciudad de su nacimiento, en Vyshkov, existe un monumento a su memoria. Y bien, Jorge, hasta aquí ya ves esta pequeña ciudad con un nativo muy grande de la historia reciente judía. Muy bien, vamos a dejar esta ciudad para volver dentro de 2 semanas a seguir recorriendo esta geografía del Yiddish, siempre de la mano de Varda Fishbein. Muchas gracias y hasta entonces, Varda. Hasta entonces, Jorge.